¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, espero que se encuentre todo muy bien. Y hoy les traigo una muy buena noticia. Se acabó, como dice el título de este programa, se acabó la guerra. Ahora, había una larga disputa en las Islas Feroe, que son una isla que quedan en el Atlántico Norte y que mantenían un conflicto con Dinamarca, porque es un protectorado danés, al igual que Groenlandia. Y aparentemente estas hostilidades, los conflictos, más que hostilidades son conflictos, etcétera, han cesado. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué me importa a mí la isla Feroe? Obviamente que no le importan mucho a mucha gente porque son las islitas, digamos, como digo, que quedan en el Atlántico Norte, que están habitadas por 50.000 personas, hablan el feroés y el danés, y han mantenido siempre un espíritu patriótico, podríamos decir, y de independencia en algunos casos. Bueno, digamos, ustedes pensaban, se acabó la guerra en Ucrania, se acabó la guerra en Níger, no. Pero como no aparece en los medios de comunicación, esas noticias, ya se acabó, o sea, la guerra de Ucrania le dieron la vía final en junio, en la reunión de la OTAN, que fue invitado especialmente el presidente Zelensky, y le dieron el portazo en la cara cuando pidió entrar inmediatamente a la OTAN. Y como los occidentales, especialmente los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, no son tan suicidas, le dijeron que nones y que les voy a seguir mandando armas hasta el infinito. Y le siguen mandando, ahora le van a mandar los F-16, no los números obviamente para ganar una guerra, le van a mandar 30 F-16 que prácticamente no hace mucho la diferencia, como antes mandaron los tanques Leopard y van a mandar los tanques Abrams, que todo el mundo dice que son tanques que están un poco obsoletos, digamos. Pero esas guerras tan críticas en el mundo no se han acabado y lejos de acabarse están cada día empeorando. Lo que pasa, queridos amigos, que para nosotros, como siempre yo comento, para nuestra prensa y nuestros medios de comunicación, las noticias son otras. Las noticias van por otro lado. Por ejemplo, hace una semana, unos 10 días atrás, la noticia era el gran triunfo de Milei en Argentina, sin mucho análisis de las políticas. Bueno, dice él que esto se va a caer el Banco Central y que va a dolarizar la economía. Y aquí gente lo aplaude, columnistas. Hay un ex ministro de Educación, un columnista del Mercurio, que aplaude a rabiar, y por suerte tenemos un libertario digamos, de candidato, que puede ser gobernante, etcétera, etcétera. Y bueno, pero no dicen nada de digamos, la realidad que puede enfrentar el señor Milei, que dicho sea de paso, yo no tengo nada en contra de él, incluso algunas medidas las encuentro hasta razonables, podríamos decir. Obviamente que la venta de órganos para una persona que es pobre, que el señor Milei las promueve, no estoy de acuerdo, me parece un crimen. Alguna vez promovió la venta de los hijos, si una familia pobre no quería hijos, los podía vender. Todo está regulado por el libre mercado. O sea, el que quiere algo, sí. También ahora se arrepintió un poco, estuvo también muy preocupado digamos, estaba muy a favor de legalizar todas las drogas. Después, con un acercamiento cada vez mayor a la religiosidad, podríamos decir, el señor Milei sí, se ha arrepentido de algunas cosas, de otras no. Como digo, trata de corrupto a todo el mundo. Se dice que él también vendió candidaturas a concejales, digamos, a diputados, senadores, etc. Bueno, en todo caso, esos conflictos, digamos, casi personales. Milei tiene novia o no tiene novia, o Milei tiene 4 perros y habla con los perros, y atrás de él se cubría con Dios.
Todas esas cosas, digamos, que a nosotros aparentemente llama la atención de la prensa, especialmente las sucursales norteamericanas de los canales, digamos, los canales que hay en Chile. Por nombrar CNN, y creo que Chilevisión también pertenece a una cadena norteamericana, o una empresa norteamericana. No sé, Mega, obviamente Canal 13 pertenece a la familia Lucich. Entonces, claro, no podemos esperar mucho, digamos, de esa. Y obviamente la prensa escrita, ¿para qué decir? O sea, la prensa escrita se preocupa. Hoy, especialmente, está haciendo alabanzas, mira alabanzas al candidato que salió segundo por 10 puntos. No digamos que salió segundo así 31 contra 28, no, salió segundo 33 contra 23. El señor Novoa contra la candidata, como dicen acá, del correísmo, la candidata Ana López. Claro, o sea, obviamente que digamos, ese énfasis que ponen siempre las noticias acá en nuestro país, me imagino que en casi todos los países, bueno, todos los países occidentales sí, porque no se comenta nada. En todo caso, como les digo, ¿cuáles son las noticias de esta semana? Candidato Novoa salió segundo, tiene amplias, hoy día o esta semana el Mercurio editorializa, La Tercera, los canales de televisión están preocupados. Ayer el CNN publicó el noticiario central, las noticias internacionales fueron dos. Una, el alabanza al señor Novoa, que era un candidato inesperado, que era un candidato que nadie lo daba por ganador, y sin embargo fue, y alabanza que era joven, un joven emprendedor, un joven que podía cambiar Ecuador, la joven promesa, etcétera, etcétera. Y claro, obviamente eso no hay empresario. Bueno, empresario es porque el papá y el abuelo eran los hombres más ricos de Ecuador. Y ya él tiene varias empresas, etcétera, etcétera. A los añitos de 20 años nombraron gerente general, no sé, que iba a la naviera. Bueno, como siempre pasa en las familias, la family office, como se llama también, en las familias con mucho dinero. Novoa, por un lado, alabanza, páginas y páginas editoriales, etcétera, etcétera, minutos y minutos en los noticiarios, qué sé yo. Y como noticia también de realmente que ya bordea lo escandalosamente frívolo, es el beso que le dio en la boca el presidente de la Asociación de Fútbol Español a la capitana del equipo español que salió campeón en el Mundial de Fútbol Femenino. Claro, le dio un piquito, como se dice normalmente en Chile, le dio un beso, se le salió, el tipo se disculpó, qué sé yo, con la euforia que le están entregando la copa. Bueno, obviamente que nadie va, hoy día, más que nada, nadie va a aceptar, especialmente el movimiento feminista, ¿no? En España lo crucificaron, acá en Chile salió una periodista que siempre comenta en CNN, que es la presentadora de la noticia normalmente, y salió con la moraleja de siempre, que ya, cuando hay una noticia siempre está la moraleja como si a alguno le importara la opinión de ella. Y están no, imposible, no puede ser, este señor hay que meterlo preso, hay que meterlo en la cárcel, ¿cómo se le ocurre darle un beso a una mujer sin su consentimiento? Bueno, está ante no sé cuántos miles de personas, digamos, no es que el tipo le hubiera manoseado, qué sé yo, en un rincón oscuro, estaba dentro de un estadio, estaba recibiendo la copa, o sea, no me imagino que le intentaría seducir, no me imagino eso, pero bueno. Sin embargo, el mundo sigue girando, la noticia con el frente ucraniano que no se comenta, ya dejó de ser noticia, la guerra. Ustedes se acuerdan, al principio mandaron corresponsales a todos los canales. Los diarios, los canales de televisión mandaron corresponsales en terreno, a 500 kilómetros, 1000 kilómetros, estaban algunos en Polonia, otros estaban no sé, transmitiendo desde Liaópolis,
no sé a cuánto, también cientos de kilómetros de las ciudades más importantes en guerra, pero todos eran corresponsales de guerra, acá en Chile, digamos. Bueno, obviamente que en otros países tienen más, no tienen tanto descaro, digamos, y mandan corresponsales de guerra a las ciudades que están en guerra. Claro, mandan a Crimea, mandan a Gerson, mandan a, qué sé yo, al mismo Kiev, a Bakhmut, etc. Y como, o sea, siempre dicen acá en Chile la frase esta, la, la ocupación ilegal de Crimea. Ya, sí. Fue una ocupación, hubo un referéndum, supuestamente, ganaron los prorrusos porque Crimea ha sido siempre rusa, salvo el año 55, Crimea pasó a formar parte de Ucrania, después de que el expresidente ruso, en esa época de la Unión Soviética, le regaló Crimea a los ucranianos, porque Nikita Khrushchev era ucraniano, como mucha gente que ha estado, que es famosa como rusa, no, tal como también en su minuto el gobierno soviético le regaló gran parte del territorio, incluido el sur, digamos, de Crimea, el puerto de Odessa, donde se hizo la famosa película El acorazado Potemkin, que es una película del principio del siglo XX y que da como el inicio, digamos, a la revolución. O sea, digamos, documenta, es una película, obviamente ficción, pero documenta el alzamiento de los soldados, de los marinos rusos en este acorazado que da como comienzo a una rebelión popular que después, muchos años después, daría lugar a la Revolución Rusa. Bueno, en todo caso, como les digo, en Rusia, o sea, perdón, en el territorio de Ucrania hoy día, hay una ofensiva de hace 2 meses y medio de los ucranianos que, según todos los análisis que yo he escuchado, incluidos los análisis de soldados, digamos, oficiales, coroneles, generales del ejército de Estados Unidos, no tiene por dónde Ucrania ganar la guerra. O sea, no hay ninguna posibilidad de ganar la guerra. Ni una. A pesar que mandan F-16, los tanques, los Leopard, estos, los otros, qué sé yo. No. No hay por dónde. O sea, la disparidad entre los ejércitos es enorme. Se dice, y eso lo ha comentado un coronel que estuvo en Irak y que estuvo en Afganistán, un coronel del ejército norteamericano de Estados Unidos, que se llama Douglas MacGregor, y que ustedes lo pueden escuchar, lo pueden ver en YouTube, digamos, en los comentarios que él hace, y que dice que las pérdidas del ejército ucraniano, según digamos, la inteligencia de Estados Unidos, las pérdidas pueden llegar a 400.000 soldados muertos ucranianos, contra más o menos unos 50.000 soldados rusos muertos, porque también han muerto muchos soldados rusos. Pero el cálculo es de 5 a 10, 5-10 a 1. O sea, por cada soldado ruso muerto, hay entre 5 y 10 soldados ucranianos muertos, porque lo han tirado a la carnicería, lo que le dicen la monedora de carne. O sea, han planteado ofensivas que son absolutamente descabelladas, desquiciadas, matando a muchachos jóvenes, pero por miles, a muchachos jóvenes ucranianos, porque lo que tienen más, como tenían al principio del conflicto, digamos, eran soldados. O sea, eran más, digamos, el ejército ucraniano tenía una capacidad grande de movilización de soldados, porque estaban preparados de 2014, claro, después del golpe de estado del Maidán. Ahora, fijándonos en otro punto, el Níger también se acabó la guerra. Como era una guerra secreta en todo caso, como yo dije en mi video anterior, era una guerra secreta, pero ahora definitivamente la guerra de Níger se acabó, porque después de todos los intentos de los países de África Occidental, que fueron colonizados por Francia especialmente, formando eso que se llama el ECOWAS, digamos, la conferencia
económica de los países de África Occidental, y que habían prometido que si no devolvían el poder al presidente de Níger, iban a invadir este país. Hasta el día de hoy, no. Para más remate, hoy Argelia cerró el espacio aéreo a la Fuerza Aérea Francesa y a cualquier avión que pase occidental que tenga interés en participar en la invasión de Níger. O sea, la cosa, queridos amigos, se está poniendo caliente. Argelia, no olvidemos que fue una colonia francesa y que tuvo una sangrienta revuelta, revolución y una sangrienta independencia. Hubo terrorismo, pero por ambos lados, terrorismo atroz. O sea, ponían bombas en los cafés, en los hoteles, y los otros, digamos, los franceses hacían volar colegios, o sea, había terrorismo por ambos lados, había fusilamiento, juicios sumarios, etcétera, etcétera. Fue una carnicería. No pueden ni ver a los franceses. Son bastante más amigos los rusos. Y por eso es mismo que Argelia dijo que no permitía y cerraba el espacio aéreo. Y hay también un proyecto muy interesante para los intereses, digamos, de Occidente, muy interesante de un gasoducto y también un oleoducto que va desde Nigeria, que es vecino a Níger, y va desde Nigeria hasta, llega hasta Argelia y de ahí pasa, digamos, a Europa. Los europeos se estaban frotando las manos, porque decir, bueno, si nos quedamos sin el gas ruso y el petróleo ruso, etcétera, etcétera, ahora nos viene esta papita, digamos, de tener una energía barata y a precio conveniente y pagadero franco africano. Eso es lo que inventaron los franceses, el franco africano, que no se usa en ninguna otra parte del mundo, solamente en esos países, digamos, y es convertible en, digamos, es una moneda local, o sea, no local, es una moneda que está en todo el Sahel, en todos esos países, digamos, del cinturón de África, y que, digamos, los franceses lo obligan a estos países a depositar el 50% de las reservas en el Banco Central de Francia, para respaldar este franco africano. O sea, imaginen ustedes que nosotros, el Banco Central chileno, tuviera que depositar el 50% de nuestras reservas económicas en el Banco Central, en la Reserva Federal Norteamericana, para nosotros tener. Es lo que hace también, lo que plantea también el candidato Milei, que dice, bueno, no hay más Banco Central en Argentina, porque ¿para qué? Pues está la Reserva Federal de Estados Unidos, que ellos imponen la tasa de interés, imponen sus condiciones. Ahora, como les digo, estos detalles que conforman realmente el contexto de las noticias no están apareciendo ni por casualidad. Ni siquiera en los programas más especializados de la prensa chilena o los comentaristas chilenos no le dan mucha pelota. O sea, no le dan ni una pelota. No. A ellos... Y la guinda de la torta es que hubo elecciones en Guatemala y nadie supo. Acá en Chile, por lo menos, claro, como ganó un candidato que trataron de dejarlo fuera de las elecciones, mañosamente, por el gobierno guatemalteco, que es conocido mundialmente por lo corrupto. Lo trataron de dejar fuera a este candidato Arévalo de un movimiento que se llama Semilla, que es un movimiento de izquierda, y lo tratan de dejar fuera. Mañosamente, trataron de prohibir su candidatura a la presidencia, y sin embargo sacó, creo que el 60% de los votos, por ahí, un poco más. Pero aquí no se sabe. Quizás el noticiero de que hay una franjita abajo que dice Arévalo, nuevo presidente de Guatemala. Eso no dice nada más. ¿Quién será Arévalo? Quizás. Nadie sabe quién es Arévalo. ¿Y contra quién ganó? Tampoco se dice. Puso fin a no sé cuántos años de un gobierno, sucesión de gobiernos muy corruptos en Guatemala.
y que este movimiento semilla va a tratar de poner fin a eso. Esa es la promesa que hacen, digamos, de poner fin a eso. Bueno, queridos amigos, me he extendido comentando, como les digo, este fin de la guerra en la isla Faroe, o el conflicto, digamos, pero no, lamentablemente no el fin de la guerra en los países donde hay guerra, y que nosotros permanecemos en el limbo, preocupados del beso del presidente de la Federación de Fútbol Español a la capitana del equipo, o preocupados por las múltiples denuncias y acusaciones y contra el expresidente Donald Trump. ¿Cuándo cambiará nuestras noticias? ¿Cuándo dejarán de ser vendidos los noticiarios, los diarios acá en Chile a fuerzas extranjeras? No saben. Pero bueno, así vivimos nosotros los chilenos, y con gran parte también de América Latina, y no digamos los países europeos, porque ahí sí que les meten el dedo en la boca cada rato. O sea, que según ellos van ganando la guerra, pero lejos los ucranianos, y están por llegar a Moscú. Yo creo que están como a 2 kilómetros de Moscú. Ojalá que les vaya bien. Bueno, amigos, si les gustó el video, suscríbanse por favor y denle like si les gustó. Nos vemos la próxima semana.